Bienvenidos a Crónicas de un Corazón Común. Este es nuestro 6º episodio, cuando ser fuerte cansa, resiliencia tóxica y el derecho a quebrarse. Hace poco compartí con ustedes uno de los episodios más íntimos y difíciles de este podcast, el que habla sobre la muerte de mi hija. Ese duelo que aún me atraviesa me dejó expuesta, cruda, vulnerable, como si todo lo que fui antes hubiera implosionado en 1000 pedazos. Y justo en medio de ese desgarro, llegó a mí una película que no vi, la sentí. Se llama Harta. Y no la vi como espectadora, la viví desde adentro, como madre, como mujer rota, como alguien que sabe lo que es seguir respirando, aunque no quiera, aunque no sepa cómo. Hoy quiero hablarte de algo que muchas veces aplaudimos sin cuestionar: la fortaleza. Esa capacidad de seguir, de aguantar, de poder con todo. Nos enseñaron que ser fuerte es admirable, que llorar es de débiles y que ante el dolor lo correcto es levantarse rápido, sin que nadie note cuánto cuesta respirar. Pero, ¿qué pasa cuando esa exigencia de fortaleza se vuelve una cárcel? ¿Qué pasa cuando sostener todo empieza a doler más que soltar? Para hablar de eso, quiero traerte la historia de Harta, una película breve, intensa, desgarradora, una de esas historias que se te mete debajo de la piel sin pedir permiso. Muchos la ven desde Aria, la hija, una niña que llega al mundo ya marcada por una lucha, con una enfermedad que la condiciona desde antes de nacer, que no le permite ser una niña normal como esperan los demás. Pero hoy quiero invitarte a mirar más allá, a detenernos en ese personaje casi invisible, pero brutalmente real, la madre, Yanaya. Una mujer quebrada por dentro, que ha perdido a una hija y que, lejos de tener permiso para su duelo, vive atrapada en una casa pequeña, un barrio asfixiante, una maternidad que ya no le da tregua. Ella no grita, pero su desborde está en cada gesto, en esa forma de vivir en automático, de estar sin estar. Y es desde ese colapso silencioso que se explica también el cansancio, la rabia y la tristeza que pudo sentir Aria. Ver a esa madre fue como verme desde afuera, no porque nuestras historias sean iguales, sino porque entendí que cuando no nos dejan quebrarnos, nos apagamos. Y a veces ese apagón se transmite a quienes más amamos. Por eso, este episodio es también una continuación, una forma de seguir abriendo el duelo, pero desde otro lugar, el de las exigencias de ser fuerte, cuando en realidad lo único que necesitamos es que alguien nos sostenga. Para dar apertura a este tema, vamos a responder la pregunta: ¿qué es la resiliencia tóxica? Es bueno saber que la resiliencia, en su mejor versión, es una capacidad hermosa. Es la fuerza que nos permite atravesar tormentas, adaptarnos al cambio y seguir adelante con las cicatrices bien puestas. Pero como todo lo valioso, también puede distorsionarse. Y cuando esa fortaleza deja de ser una elección libre para convertirse en una exigencia permanente, ya no es resiliencia. Es una trampa, es una cárcel invisible. Eso es lo que llamamos resiliencia tóxica. Cuando no hay espacio para el llanto, cuando la tristeza se calla porque hay que seguir. Cuando está rota, se convierte en un secreto vergonzoso. Cuando incluso el duelo se vive a puertas cerradas,
sin permiso para quebrarse. Y eso es exactamente lo que vemos en Arta, pero no solo en Aria, la hija, también y quizás con más crudeza en su madre. Una mujer que carga en silencio la muerte de una hija, una pérdida que no se nombra, que no se elabora, que queda ahí, flotando, pudriéndose por dentro. Y sobre esa herida abierta tiene que seguir funcionando. Tiene una casa, un barrio que ahoga, una rutina que no perdona. ¿Y qué espera el mundo? Que siga, que cuide, que no se desarme, que sea fuerte. Pero nadie le pregunta si puede. Nadie le ofrece un lugar donde desbordarse sin culpa. Así que sigue como puede, trabajando y sobreviviendo en piloto automático. Y el dolor, cuando no tiene por dónde salir, se convierte en rabia, en ausencia, en cansancio existencial. No desaparece, se acumula, hasta que sin quererlo empieza a romper todo a su alrededor. Y ahí es donde entendemos que ser fuerte a la fuerza no es resiliencia, es sobrevivencia cruda y muchas veces es también el principio del colapso. Y esto nos lleva de nuevo al problema de romantizar, pero esta vez romantizar el aguante. Vivimos en una cultura que glorifica el aguante, que premia al que nunca se quiebra, que aplaude al que dice estoy bien, aunque esté cayéndose en 1000 pedazos por dentro. Nos enseñaron que ser fuerte es admirable, que lo correcto es levantarse rápido, sonreír, seguir la rutina, aunque adentro estemos gritando. Pero, ¿qué pasa cuando el dolor es tan grande que no entra en ninguna palabra? ¿Qué pasa cuando la única forma de seguir es fingir que nada pasó? Eso hizo Yanaya, la madre en Arta. Después de la muerte de su hija, no paró, no se permitió caer, siguió su rutina como si esa hija aún estuviera viva, como si ignorar la ausencia pudiera hacerla seguir ahí, porque a veces negar el dolor es la única forma que encontramos para sobrevivir. Pero negar no es sanar, y la ausencia que no se llora no se va. Se enquista, se mete en los rincones del cuerpo, de la mente, de la casa. Yanaya no explotó, se desconectó de sí misma, de sus emociones, de su presente. Esa es la trampa del aguante. Parece fortaleza, pero muchas veces es negación. Y tarde o temprano, lo que no se dice colapsa, lo que no se llora arde, y lo que no se permite sentir se transforma en caos. El problema no es ser fuerte. El problema es no tener permiso para no serlo. Es romantizar la resistencia a cualquier costo, como si quebrarse fuera un fracaso. Pero no lo es. Es humano, es necesario, es urgente. Porque sostener todo sin pausa no es valentía, es riesgo. Y cuando lo no dicho empieza a pesar más que lo vivido, el cuerpo, el vínculo, la vida misma empieza a tambalear. Para evitar todo esto, se hace necesario validar la pausa, el enojo y el llanto. La resiliencia real no es la que resiste sin tregua, es la que se permite sentir, es la que reconoce que llorar no es fallar, que enojarse no es romperse, que detenerse también es avanzar. La madre, en Arta, Yanaya, es un retrato descarnado de lo que pasa cuando no se nos permite eso. Cuando la pérdida es tan devastadora que el único mecanismo posible es negarla.
Ella no se derrumbó al morir su hija Aria, no gritó, no paró, siguió como si nada, levantándose, llevándola a la escuela, yendo al trabajo y cumpliendo rutinas, casi como si Aria aún estuviera viva. Y aunque desde afuera eso pueda parecer fortaleza, en realidad fue una forma desesperada de seguir respirando sin desbordarse. Fue su única manera de no hundirse, o eso creyó. Pero el duelo no desaparece solo porque lo esquivamos. Se acumula, se enquista y luego aparece disfrazado de agotamiento, de irritabilidad, de desconexión, y eso fue lo que terminó envolviendo la situación donde Yanaya terminó colapsando. Porque lo que Yanaya no procesó, lo descargó. Sin entender del todo qué pasaba, pero sintiéndolo en el cuerpo, en los gestos, en los silencios, en la tensión del ambiente. Y ahí está el verdadero peso del duelo negado. No solo nos duele a nosotras, se filtra, se hereda, se vuelve parte de la atmósfera emocional de quienes nos rodean. Por eso es tan urgente validar la pausa, el enojo, el llanto. Porque cuando no nos dejamos llorar, vivimos desde el nudo, desde la represión, desde una desconexión que, aunque sea intencional, también deja heridas. Y no digo esto para señalar a Yanaya, ni a ninguna madre que haya actuado así. Lo digo para nombrar algo que vivimos muchas. La idea de ser buena madre es ser incansable, de que ser fuerte es seguir sin mostrar grietas, pero no. Ser fuerte también es decir no puedo, también es pedir ayuda, también es parar y llorar por fin eso que venimos acumulando hace años. Y cuando lo hacemos, algo se libera, no solo en nosotras, también en quienes nos rodean, porque la libertad emocional se contagia. Por eso, si hoy estás escuchando esto y sientes que llevas años sobreviviendo en piloto automático, si sientes que no tuviste permiso para tu propio duelo, te quiero decir algo claro. Llorar no es debilidad, es memoria, es cuerpo que habla, es alma que necesita salir a la superficie para poder seguir viva. Y si alguna vez te dijeron que sentir era un problema, te mintieron. Sentir es humano. Y ese, justamente, es el principio de toda sanación real. Hoy quiero decirte algo muy importante. No estás fallando si estás cansada. No eres débil por estar agotada. Estás viva y tienes todo el derecho a no poder con todo. La madre de Aria, Yanaya, vivió un colapso emocional profundo, un punto donde ya no pudo sostener más el dolor ni la negación. Fue ese momento en que el cansancio, la soledad y la tristeza se hicieron tan grandes que no pudo seguir fingiendo que todo estaba bien. Ella necesitó un apoyo que nunca llegó. Necesitó que alguien viera su dolor, que escuchara su grito silencioso, que le ofreciera una mano sin juzgarla. Pero en un principio no lo tuvo, y eso la dejó sola en su duelo, sin espacio para desmoronarse, sin permiso para llorar, sin esa empatía y acompañamiento que a veces hacen toda la diferencia entre hundirse o empezar a sanar. Ojalá podamos construir una resiliencia más real, más humana, una que no niegue el dolor, ni que pretenda esconderlo bajo capas de aguante y silencio.
Una resiliencia que entienda que no es admirable ser fuerte todo el tiempo, porque en realidad eso es inhumano. Cuando ser fuerte cansa y duele, lo más valiente que podemos hacer es pedir ayuda, es bajar las armas, es abrir el corazón y dejar que alguien nos sostenga. Gracias por estar acá, por escuchar, por sentir conmigo. Esto fue Crónicas de un Corazón Común. Nos encontramos en el próximo episodio, donde seguimos dándole voz a lo invisible.